Cuando grabo este vídeo, que es el jueves pasada la 1:30 en la portada del País todavía tenemos una información sobre el ataque a un hospital de Gaza. No es el único ejemplo de lo que está pasando estos días en la prensa y de lo que está pasando con lo que está ocurriendo en Israel. Os voy a poner otro. Por ejemplo, Televisión Española, ayer la periodista Inchaurrondo, que es una vieja conocida de todos, tuvo un trato a una persona que tiene a más de media familia secuestrada por Hamas, que vamos, es que yo creo que no trata así a nadie que vamos, al peor de los delincuentes no les trata así. Insisto, no es el único caso, incluso periódicos como ABC han publicado crónicas bastante, bueno, en fin, complicadas, pero sobre todo un artículo de Juan Manuel de Prada hace unos días que era antisemitismo de cabo a rabo. Antisemitismo ya no por las opiniones que tenía, sino porque se vertían como ciertos hechos que son brutalmente falsos, es una mentira tras otras. No es un problema además solo de España. Hemos visto, por ejemplo, cómo la BBC ha argumentado muy campanudamente que no puede llamar a los terroristas de Hamas terroristas porque eso es estar de una de las dos partes. No, mira, oye, a ver, es que una persona que hace cosas de terroristas, pues es un terrorista, no es cuestión de estar de ninguna parte, eso es informar, decir la verdad, decir lo que las cosas son, utilizar los nombres correctos. Pero bueno, todo esto que os estoy contando viene a cuenta del antisemitismo que estamos viendo en los periódicos, en los medios de información, de comunicación de estos días. Comprobar a estas alturas del siglo XXI cómo las redacciones siguen siendo nidos de bulos y sobre todo la práctica más común, que es la que estamos viendo, la que por ejemplo vemos también en Noticias, y eso es particularmente grave porque es una agencia, en Noticias de Europa Press, la práctica común es como todo lo que dice Hamas es correcto, no se cuestiona y se publica como un hecho, mientras que todo lo que dice Israel pues es cuestionado. El tema del hospital y de los supuestos 500 muertos es el gran tema en el que vemos esto. ¿Cómo ocurrió esto? Hay una explosión, hay aparentemente X muertos y en minutos, en cuestión de minutos, la mayor parte de la prensa europea publica que esto es un ataque de Israel, que son 500 muertos, que ha sido en el hospital, es decir, sin consultar, además, sin hacer ningún chequeo, sin nada. Yo llevo años informando sobre asuntos de Israel y durante todos estos años he confiado en la información que proveen las fuentes oficiales israelíes. ¿Por qué? Primero, porque nunca me han engañado, nunca hemos tenido que rectificar una noticia en Libertad Digital basada en fuentes que llegaran del Ejército de Israel o que llegasen del Ministerio de Exteriores o de alguna agencia oficial, por así decirlo, de algún contacto oficial. Entonces, hombre, eso ya te da una garantía, pero es que es lo normal. Los países democráticos que tienen partidos en la oposición, que tienen medios de comunicación que les controlan y que dejan que les controlen como es su obligación, que tienen una opinión pública, suelen ser fuentes razonablemente fiables de información. Las organizaciones terroristas no. Las organizaciones terroristas mienten siempre, mienten por sistema. Cuando en Europa, cuando en medio mundo se le da a Hamas carta de interlocutor válido, es que es un error tremendo porque, insisto, mienten siempre. El problema de esto, además, al fondo, al final de todo, lo más grave, no es que estén desinformando, no es que, bueno, pues la gente no tenga una idea correcta de lo que está ocurriendo, porque, bueno, algunos medios tratamos de saltarnos eso y estamos dando la información correcta. El problema es que la percepción que tienen las organizaciones terroristas de todo el mundo es que mientras maten judíos, pues no van a tener ningún problema. No van a tener ningún problema ni de imagen pública ni de opinión. Mientras maten judíos, y cuanto más maten, digamos, no es un dato importante, pues mientras maten judíos todo va a estar bien, y en España, en Europa y en prácticamente todo Occidente, los medios de comunicación van a aplaudir con las orejas.